Ahí está grabada. La clase se graba porque nosotros ponemos toda la grabación de la clase en nuestro grupo de Facebook, CBC Digital Matemática. Es un grupo cerrado para nuestros suscriptores. Y aquí ponemos un montón de material de estudio, por ejemplo, métodos de integración, tablas de derivadas integrales, etcétera, etcétera. También ponemos algunos chistes y están acá todas las clases, por ejemplo, derivadas, la segunda parte de derivadas, la primera parte de derivadas, etcétera, etcétera. En los comentarios aquí nuestros suscriptores nos pueden hacer preguntas y nosotros, el profesor Ricardo o yo, se las contestamos. Aquí en nuestro Facebook también en los archivos les ponemos justamente todo ese material de estudio que ustedes pueden descargar. Entonces, bueno, el Facebook es uno de los lugares muy importantes que tenemos para nuestros suscriptores. Además, por supuesto, también tenemos el WhatsApp, donde nuestros suscriptores nos mandan preguntas al profesor Ricardo o a mí, o sea, a los dos estamos en el grupo, y entonces se las contestamos muy rápidamente, porque o él o yo en general estamos. Y la otra que tienen nuestros suscriptores es esta plataforma. Hoy vamos a cubrir, como dije, la práctica 6, integrales, la primera parte, donde vamos a hablar de qué es una integral, cuál es el concepto de una integral, cómo se calcula una integral directa y cómo se calcula, si llegamos a tiempo, una integral por sustitución. Los otros temas que quedan, y son los últimos de matemática, son integral por partes y aplicaciones de integrales. Aplicaciones de integrales un poquito, yo voy a empezar a hablar, porque voy a empezar por ahí en realidad, y integrales por sustitución, por partes, lo va a explicar el profesor Ricardo este fin de semana. Así que este fin de semana vamos a terminar con matemática. Algunos estuvieron diciendo por ahí que integral por partes no iban a tomar, que los profesores dijeron eso. Yo lo que les recomiendo es que averigüen bien antes de pensar que no lo van a tomar. Lo toman poco, pero en el pasado sí lo han tomado. Así que fíjense esas cosas. Bien, les voy a mostrar, para los que no son suscriptores, me pidieron que muestre cómo se hace la suscripción y después de mostrarle eso en medio minuto, vamos a empezar directamente con la práctica 6 integrales. Si ustedes quieren suscribirse, simplemente lo que tienen que hacer es ir a cualquier práctica, no vayan a las prácticas 0, la práctica 1, porque esas en general son libres. Vayan a cualquier práctica, por ejemplo, la práctica 6, acá. Estamos en cbcdigital.com.ar y traten de abrir cualquier ejercicio, el ejercicio 4, por ejemplo. Lo que van a ver es el enunciado del ejercicio, eso está libre para todo el mundo. Si alguna vez se olvidan la guía, el cuaderno, lo que sea, acá tienen todos los ejercicios. Lo que no van a poder ver son las resoluciones. Entonces, esta es la manera de suscribirse. Si ustedes hacen clic en alguno de estos links, entonces les va a preguntar si están registrados, o si se tienen que registrar, etcétera, etcétera. Si ustedes se tienen que registrar, hacen clic ahí, entran el nombre, el email, y esto los va a llevar solitos. Esto por un lado los va a llevar a Mercado Pago para hacer la suscripción y por otro lado les va a mandar un email. Fíjense que a veces va al correo basura, así que controlen, y en ese email va a estar la contraseña para poder acceder aquí a todos los problemas en CBC Digital. Cuando tienen la contraseña y el pago, entonces van a poder entrar, como estoy entrando en estos momentos ahora, y entonces ahora sí van a ver justamente, si yo empiezo a abrir acá, veo todas las soluciones, en vez de ver el cartel ese para suscribir. ¿Ok? Bueno, ya está. Cubrimos cómo se suscribe a CBC Digital. Ahora sí vamos directamente a la práctica 6 integrales. Todas nuestras prácticas están diagramadas de la misma manera.
tenemos una introducción teórica. En esa introducción teórica ponemos muchos apuntes. Acá, por ejemplo, un apunte de método por sustitución y por partes. Tenemos videos. Está esta solapa Mi Solución, que a mí me parece una de las mejores solapas, porque es el cuaderno virtual de ustedes. Ustedes pueden escribir aquí lo que quieran y lo graban acá con confirmar. Entonces, si tienen dudas, si tienen preguntas, si tienen ideas que se les ocurrieron, o mismo si justamente están, por ejemplo, resolviendo los ejercicios, acá estoy en el ejercicio 1, y yo quiero intentar resolver sola el primer ejercicio, hallar una función g tal que su derivada sea x, no quiero ver la solución está acá, quiero intentarlo sola primero. Vengo acá, lo intento sola, no sé, vamos a decir, supongamos que yo pienso que la respuesta al 1 es 2x. Luego vengo y lo comparo con la resolución que esté acá, ¿sí? Entonces, Mi Solución es una solapa realmente muy buena que les permite a ustedes practicar y luego controlar las respuestas. Bien, tenemos videos, tenemos herramientas, estas herramientas calculadoras de integrales, tenemos graficadores, en fin, un montón de cosas que vale la pena explorar. Pero antes de empezar con los ejercicios, como yo les dije, lo que quiero es que ustedes entiendan qué es una integral, por qué se hacen integrales, ¿sí? Entonces vamos a empezar, ahora vamos a ir a mi pizarra. Vamos a empezar por el concepto de qué es una integral, la aplicación de integrales, y ustedes habrán escuchado por ahí de integrales dos cosas. Habrán escuchado que es la inversa de la derivada y habrán escuchado que las integrales sirven para calcular áreas. Eso es lo que los últimos ejercicios de la guía van a pedirles, que calculen áreas. Pero bueno, empecemos a hablar un poco de áreas que conocemos, ¿sí? Siempre hay que empezar por donde uno conoce y luego llegar a lo que uno no conoce. Aquí en mi pizarra yo dibujé mi eje cartesiano y dibujé una función que tiene la particularidad de ser una función constante. O sea que para todo el dominio mi función vale b, la llamé h de x, y vale b. Entonces, en un intervalo de mi dominio entre x1 y x2, lo que tengo definido aquí es un rectángulo, ¿sí? Ahora tengo un rectángulo. ¿Se acuerdan cómo calcular el área de un rectángulo? En el colegio lo hicimos. ¿Cómo calculaban el área de un rectángulo? En el chat o hablando, alguien que me lo diga. Mientras escriben en el chat o se desilencian, les digo, si llega a haber mucha interferencia, ahora no escucho interferencia, pero si llega a haber mucha interferencia, los voy a silenciar. Por ejemplo, ahora Manuel me está dando interferencia. ¿Quién más me está dando interferencia? Silencia a Manuel. A ver, a Soledad. Ahí está, silencia a Soledad. Para contestarme, desilenciense o contéstenme en el chat. Eso es una de las cosas que les digo. Si hay mucha interferencia, los silencio. ¿No es base por altura? Exactamente, base por altura, me encanta. Entonces, la altura vamos a decir que es b. Yo podría hacerlo al revés, ¿sí? Pero vamos a decir que esta es la altura, esto es b, ¿sí? B, tengo b por todos lados. Y mi base es esta, ¿sí? Es lo que valga x2 menos lo que valga x1. Lo vamos a llamar delta x, ¿sí? Entonces, el área, ¿sí? Es igual a esa función que es constante, ¿sí? Esa b o esa h de x por
mi delta X. ¿Sí? Bien. Ahora, lo que yo puedo pensar es que esta función h de x es en realidad la derivada de una función. La derivada de una función que, como es una constante, la función de la cual tiene que provenir, para hacer esa la derivada, tiene que ser una función lineal, ¿sí? La función lineal, más o menos así. Acá me salió mal el dibujo, pero tiene que pasar por el medio de estos dos puntos, ¿sí? Entonces esta función lineal, que la voy a llamar f de x, ¿sí? Va a ser de la forma ax más b, bueno, no quiero poner b acá también, no vamos a decir a por x, ¿sí? Entonces, lo que yo puedo observar es que si yo siempre quiero calcular el área de este rectángulo, ¿sí? Siempre quiero calcular el área de este rectángulo, pero yo puedo pensar que el área de este rectángulo es lo mismo que el área que está abajo de esta recta, en este caso, vamos a llamarlo curva en general, entre x1 y x2, o sea, esto verde que estoy poniendo acá, esto azul, el área azul, es igual a esta área verde. Y ustedes me van a decir, pero ¿cómo? ¿No estás considerando esta porción de acá y estás agregando esta de acá? O sea, hay un pequeño triangulito acá, que el área verde no me lo considera. Y hay otro triangulito que son iguales, no me salió igual, pero son iguales porque acá este es el punto, está en el medio esto, ¿sí? Si lo dibujo un poquito mejor para que esté en el medio y no se me acabe el pizarrón, ¿sí? El otro triangulito que sí estoy considerando es este de acá. Estos dos digamos que son iguales, no me salió en el dibujo. Bueno, pero como son iguales, justamente porque son iguales, si ustedes agarran a este triangulito y lo ponen acá, efectivamente el área abajo de esta curva verde es lo mismo que el área de ese cuadrado azul. ¿Se entiende lo que hice? Los triángulos esos. Estoy hablando de áreas por ahora, nada más. No estoy haciendo ninguna integral ni nada de eso. Se entendió que el área de este cuadrado azul era lo mismo que el área debajo de esta curva, la verde, porque este triangulito de acá es igual a este de acá. Entonces, abajo de esta curva verde, claro, este triángulo no lo cuento, pero este triángulo sí lo estoy contando. ¿Sí? Bien, entonces, estos dos triángulos son iguales justamente porque tengo aquí una función constante. Puedo comparar fácilmente estos dos triángulos en este intervalo de mis x. Ahora, ¿qué pasaría si esto no fuera una función constante? Yo empecé por lo más fácil. ¿Qué pasaría si esta función h fuera una función un poco loca? Vamos a dibujarla en otro gráfico, ¿sí? Tengo mi eje xy y mi función en azul es algo así. Esa es mi función. ¿Qué pasaría? ¿Podría hacer esto mismo? ¿Podría calcular el área debajo de esta función, por ejemplo, en este intervalo? Si x2 está acá y x1 está acá, y esta es mi función, ¿podría calcularlo con algo parecido a esto que hice acá? ¿Qué opinan?
¿Ninguna opinión? Bueno, los voy a ayudar. Esta función, cualquier curva, por eso a lo verde lo había llamado curva antes, yo puedo pensar que el intervalo este de las x entre x2 y x1, ese intervalo lo hago muy pequeño, infinitesimalmente pequeño. O sea, en vez de tener un delta x grande como tengo acá, ahora lo voy a hacer tan chiquito que lo voy a llamar diferencial de x. Esa diferencial de x hace que este cuadrado grandote que yo tenía acá, en realidad ahora en mi diferencial de x, que es apenas chiquititín ahí, ¿sí?, sea apenas una línea ahí, chiquita. ¿Sí? Este es un diferencial de x. Y si yo quiero calcular el área esta, abajo de esa curva loca, lo que voy a tener que hacer es sumar esa área infinitesimalmente pequeña, esa línea roja que dibujé ahí, con la línea roja que está justo al lado, justo ahí pegada, sumar ese otro área infinitesimal, y sumarle otra más que está pegada, etcétera, etcétera, etcétera. Cada una de estas líneas rojas va a ir teniendo otra altura. La altura que va a ir siguiendo a f de x. Y en cada una de estas es tan pequeña, que si yo pudiera poner una lupa gigante y agrandar lo que está pasando acá, me está pasando esto mismo de acá. Que estos triángulos son iguales, pero son infinitesimalmente pequeños. Acá, estos chiquitos. Entonces, de esa manera, cuando yo hice que mi delta x sea tan pequeño, que es un diferencial de x, yo puedo calcular el área bajo la curva como la integral que lleva ese símbolo así estrambótico, ¿sí?, de mi función sobre el diferencial de x, que de alguna manera es el equivalente a lo que habíamos puesto acá, h de x, que era una constante, me dijeron base por altura. Bueno, esto por esto. Acá hago lo mismo, pero un poquito más avanzado. En vez de ser h una función constante, una altura constante, ahora tengo una función, piénsenlo como que las alturas van a ir variando, y este delta x, esta base que era mi delta x, ahora es un diferencial x. Y esta integral, lo que significa es que voy sumando todas esas líneas, una al lado de la otra, una al lado de la otra, una área infinitesimal más otro área infinitesimal más otro área infinitesimal. ¿Se entendió cómo paso de acá hasta acá? ¿Se entendió la analogía? La idea es que entiendan el concepto por ahora. Nadie les va a pedir que hagan estas cosas, pero es importante para la última parte, para la parte de aplicaciones de integrales, y eso sí han tomado, que entiendan que una integral es la suma de esas áreas infinitesimales y que por eso necesito este diferencial de x tan pequeñito y la función que va pasando por ahí. ¿Estamos? Bueno, supongo que sí. Supongo que estamos, ¿sí? Bueno, entonces ustedes habrán oído, como dije al principio, que las integrales son, digamos, las antiderivadas. También se llaman así, antiderivadas, ¿sí? Es la inversa de una derivada. Una función
tiene una derivada, entonces la integral de esa derivada es mi función. Voy para adelante y voy para atrás. Pero vamos a ver qué pasa. Yo les voy a proponer, voy a borrar el pizarrón, ¿sí? Mientras borro el pizarrón, si alguien me quiere hacer alguna pregunta, o si alguien quiere copiar, tienen el último segundo para copiar antes que borre el pizarrón. Listo, borro. Ok, dijimos que las integrales son las inversas de las derivadas. Ahora vamos a, yo les voy a proponer dos funciones y quiero que las deriven. Bien fácil, bien fácil. Una función f de x igual a 3x más 1. Quiero que la deriven. Y la otra función g de x igual a 3x menos 2. ¿Quién me dice cuál es la derivada de f y cuál es la derivada de g? Alguien que se anime, les di bien fácil. Creo que es 3. 3 para f y para g. También. También, exactamente. ¡Wow! Pero entonces yo tengo dos funciones que son distintas y sin embargo sus derivadas son iguales. Ahora, si yo integro las derivadas, si yo integro la derivada de f de x, yo quiero que me dé f de x. Esta es una de las propiedades de las derivadas. Si yo integro, no, de las integrales, si yo integro una derivada, me va a dar una, quiero que me dé una primitiva, quiero que me dé esto. Pero, por reglas de la derivación, si ustedes lo hacen, van a ver con las tablas después, esto, la integral de esta función 3, me da 3x. Después cuando veamos la tabla vamos a ver por qué, pero ya se lo pueden imaginar, porque si derivo esto, me da 3. No me dio esto. Entonces, lo que se hace, porque justamente cuando derivo se pierde esta constante, esto se perdió. Esto también se perdió acá. La integral de una función, sea una función derivada o no sea una función derivada, no importa, la integral indefinida, cuando no tengo límites acá, ¿sí? La integral de una función cualquiera, puede ser función derivada de alguien o no, no importa, por eso le saqué el cosito ahora, pero indefinida, ¿sí? No tengo límites, es lo que sea el valor de la integral más una constante, que se llama constante de integración. Y esa constante de integración lo que me dice es que hay esta porción, que puede ser más 1, menos 2 o lo que sea, que no la sé. ¿Sí? Entonces nunca se olviden cuando integran de poner lo que sea que les dé el valor de la integral, ahora vamos a ver cómo lo hacemos, más la constante de integración, ¿sí? Si no ponen la constante de integración, está mal y va a ser después, muy importante en el ejercicio 2, vamos a ver cómo se trabaja un poquito con esa constante de integración para poder encontrar la primitiva. A veces que me piden con un determinado número poder encontrar la primitiva. Preguntas hasta aquí. Vimos qué es una integral, que es ese área debajo de la curva, es una suma de áreas infinitesimalmente pequeñas, por eso el diferencial x es tan pequeñito, ¿sí? Y vimos que para calcular una integral hay que sumarle una constante de integración. ¿Preguntas respecto de eso?
¿No hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, entonces ahora sí vamos a empezar con cálculos de integrales, ¿sí? Los ejercicios que tienen mismo en la guía. Borro el pizarrón. En la práctica 5, derivadas, ustedes usaron tablas de derivadas, ¿sí? Y por ejemplo, ustedes decían que en un polinomio, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo, qué sé yo, x al cubo, vamos a hacer bien sencillito, ¿sí? X al cubo, la función x al cubo. Si lo derivo, ¿quién me lo deriva? 2x al cuadrado. 2x al cuadrado. De nuevo, ¿qué le pasó? 3x al cuadrado. Ah, ok. 3x al cuadrado, ¿sí? Tengo una función, si la derivo, vengo acá. Bueno, si lo integro, tengo que volver acá. Esto es cuando yo lo integro, ¿sí? Entonces, fíjense qué es lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que la potencia esta, cuando estoy integrando, ¿no? La integral, si yo tuviera que hacer la integral, ¿sí? Si yo tuviera que hacer la integral de 3x al cuadrado diferencial x, ¿sí? Bueno, la constante esta la puedo sacar afuera de la integral. Eso es una propiedad de las integrales. Es 3 por x al cuadrado por la integral de x al cuadrado diferencial x. Bien, fíjense lo que pasó. Este era un cubo y vos correctamente lo bajaste a cuadrado. Entonces cuando yo vuelvo para acá, ¿sí? Cuando yo voy a calcular esta integral, la potencia que yo tenga de x, el 3 lo dejo ahí, ¿eh? La potencia que yo tenga de x la voy a subir una unidad. Acá tengo 2, le voy a poner 3, pero vamos a poner esta n de acá más 1, ¿sí? Es esta n de aquí, esto, más 1. Ahora este 3, aquí no lo tenía, aquí era 1. Entonces tengo que cancelarlo, tiene que irse de acá, no lo quiero. Entonces, este n más 1, que es este 3, porque el n era 2, también va a estar aquí dividiendo. Ese n más 1, que en este caso n es 2, repito, entonces es 3. Con lo cual, este 3 se va a cancelar con este 3, me va a quedar este x al cubo más una constante. Siempre les dije, no se olviden de la constante. Entonces, si ustedes se acuerdan de la regla de la derivación, que esta potencia baja y a la potencia de x se le suma 1, bueno, lo mismo, cuando integro un polinomio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? La integral de un polinomio va a ser x a la n, la integral diferencial x, va a ser 1 sobre n más 1 por x, lo puedo poner ahí arriba, puedo poner x a la n más 1, más la constante. ¿Estamos? También vieron lo mismo en las tablas de derivadas. La derivada, por ejemplo, de e a la x. La derivada de e a la x era e a la x, justamente. Yo te hago una pregunta. Dale. El resultado final sería x elevado al cubo más c. Claro, exactamente, porque estos se fueron. Claro, lo dejo así. Lo dejas así, ese es el resultado. Vale. Te pidieron que calcules la integral, ese es el resultado. Bien, entonces dijimos, si ustedes saben la derivada de e a la x, es e a la x, y su integral es lo mismo, e a la x es bien fácil. Ahí en el Facebook nuestro tenemos un dibujo que hay una mandarina que se está pelando y adentro hay otra mandarina. Y el título dice derivando o integrando, no sé, derivando
e a la x, derivando, esto es una O, e a la x, porque derivás e a la x si tenés e a la x y integrás e a la x si tenés e a la x también, ¿no? Ese es el dibujo del grupo nuestro. Bien, luego tienen también las tablas de derivadas, tienen las derivadas de la función trigonométrica, ¿sí? La derivada del seno, la derivada del coseno, bueno, lo mismo tienen, y acá ahora voy a compartir la plataforma, si dejo de hablar, seguramente la plataforma me echó, porque estuve bastante tiempo sin interactuar. Ustedes tienen en la plataforma tablas de integrales, acá los tienen. En el ejercicio 1 les puse una tabla de integrales, entonces tienen una función y su integral, ¿sí? Acá tienen, por ejemplo, esto que les marco con lapicito ahora. Vamos, lapicito, vení. Esto es lo que acabo de decirles. La integral de u o x o la variable que ustedes tengan a la n es u o x a la n más 1 sobre n más 1. En esta tabla de integrales no le pusieron la constante porque abajo de todo, ¿sí? Si ustedes van para abajo, yo le corté acá, abajo de todo en esta tabla, si las corté es muy larga, decía, en todos los casos sumen las integrales, etcétera, etcétera. Para no repetir todo el tiempo, no las han puesto. Bien, entonces en la plataforma, empezamos un poco con los ejercicios de la plataforma. El primer ejercicio me dicen que hay una función g tal que su derivada, g' de x, su derivada sea x. Bueno, eso es muy sencillo. Yo tengo que integrar en ambos lados. Integro de este lado e integro de este lado. Cuando tengo la integral de la derivada de g de x, ahí voy a tener g de x. Y luego tengo la integral de x diferencial x. Eso, como acabamos de ver acá, es 1/2 de x al cuadrado más la constante, que es esto que está acá, ¿sí? Acá tienen otra tabla de integrales y derivadas, está muy chiquitito, hay que lo pueden ampliar eso. Si no, después veo, ahí está, si ustedes lo amplían, ahí está, ahí se hace más grande, listo. Entonces les puse las tablas de derivadas e integrales, no se confundan, cuando dice derivadas no se fijen ahí, si quieren calcular una integral, acá tienen las tablas de las integrales. Entonces, el primero, voy y calculo con el del polinomio cuánto tiene que ser. Lo mismo repito para el segundo, me piden la integral de 3 diferencial de x. Bien, es una integral de una constante. Una integral de una constante, aquí lo tengo. ¿Sí? Es la integral de la constante, diferencial x o diferencial u, como quieran llamar la variable de ustedes, es la constante por mi variable. ¿Sí? ¿Qué es lo que han hecho? Vamos a... Acá lo tienen. 3x más la constante. ¿Sí? Vamos a sacar el redondel ese. Entonces, en este primer ejercicio, simplemente lo que hacen es usar las tablas. Acá tienen una función trigonométrica, se van a fijar en la tabla, la integral del seno es el menos coseno, así que eso es lo que se va a aplicar acá, la integral del seno es el menos coseno. En la primera parte, lo único que les están pidiendo, digamos, acá por ejemplo, tienen una suma. La integral de la suma es la suma de las integrales, lo mismo que teníamos con derivadas. ¿Sí? La derivada de la suma es la suma de las derivadas, la integral de la suma es la suma de las derivadas. Entonces, simplemente calculan la integral de x a la quinta. A ver, ¿quién me la dice? La integral de x a la quinta, ¿quién me la dice? Les doy unos minutos para pensar mientras borro el pizarrón. ¿Nadie se anima con la integral de x a la quinta? Acuérdense,
El 5s le sumo 1 y lo pongo como un fraccionario, y a la potencia también le sumo 1. Entonces me va a dar 1/6 de x a la sexta. Entonces en este caso va a ser esa integral más la integral de 2x. La integral de 2x es 2 por la integral de x, la constante la puedo sacar, y la integral de x, como vimos en el primer caso, es 1/2 de x al cuadrado. Y todo eso más la constante. Una sola constante sumen. No hace falta que sumen más 2 constantes, más 3 constantes, porque la suma de 2 constantes o de 15